Capítulo 11. La sentencia definitiva. Los días que siguieron al juicio fueron los más largos de la vida de Lucía. Cada amanecer parecía repetirse con el mismo peso en el pecho. Con la misma espera insoportable. Se levantaba temprano, llevaba a Diego al colegio, se sentaba en su puesto de trabajo en el call center, pero todo lo hacía como en piloto automático. Cada llamada, cada voz de cliente enfadado, cada correo que contestaba, estaba teñido por un pensamiento constante: ¿cuándo llegará la sentencia? María le había dicho que el juez tardaría algunos días en redactar y firmar la resolución. Podía ser una semana, podían ser 2. Para Lucía, cada hora era un siglo. La espera tensa. Por las noches. El día de la citación. Finalmente, un jueves por la mañana, recibió la llamada de María. Lucía, ya tenemos fecha. Mañana a las 10 se leerá la sentencia. El corazón de Lucía se aceleró de inmediato. Colgó y se quedó inmóvil, con el móvil aún en la mano. Diego, que estaba terminando su desayuno, la miró curioso. «Mamá, ¿qué pasa?» Lucía sonrió débilmente. «Nada, cariño. Mañana sabremos algo importante». Esa noche apenas pudo dormir. Repasaba cada palabra del juicio, cada gesto del juez, cada testimonio. Tenía miedo de ilusionarse demasiado, pero en el fondo, una voz interior le decía que había hecho todo lo correcto, que la verdad estaba de su lado. La mañana de la sentencia. El viernes amaneció gris, con una llovizna fina que mojaba los adoquines de Madrid. Lucía dejó a Diego con Marina, que lo llevaría al colegio y lo recogería más tarde. «No te preocupes, yo me encargo de él», le dijo su amiga. «Hoy concéntrate solo en el tribunal». Lucía se vistió con su chaqueta azul, la misma que había llevado al juicio, como si fuera una especie de amuleto. Caminó hacia el metro con paso firme. Apretó las manos sobre su regazo y contuvo la respiración. La lectura de la sentencia. El juez comenzó a leer. Primero. Se reconoce de manera definitiva la paternidad del señor Alejandro Ruiz sobre el menor Diego Fernández, conforme a la prueba de ADN realizada. Lucía cerró los ojos. Era la confirmación oficial. La verdad sellada por la justicia. Segundo, respecto a la custodia. Este tribunal considera que el interés superior del menor consiste en permanecer con la persona que lo ha cuidado desde su nacimiento, garantizando estabilidad y continuidad afectiva. Por tanto, destinada a cubrir las necesidades del menor. Además, y en consideración al abandono demostrado durante los últimos años. Este tribunal ordena el pago retroactivo correspondiente a los 5 años anteriores, cantidad que deberá abonarse en un plazo máximo de 6 meses. Las palabras resonaron como un martillazo. Alejandro bajó la cabeza, sus abogados murmuraban nerviosos. Lucía, en cambio, sintió como un nudo enorme en su pecho se deshacía. Por fin, la justicia reconocía no solo el presente, sino también el pasado de sacrificios que había vivido. Quinto, este tribunal advierte al señor Ruiz que cualquier intento de intimidación, presión o incumplimiento de las obligaciones aquí establecidas será sancionado conforme a la ley. El juez golpeó la mesa con el mazo y levantó la sesión. Después de la sentencia, la sala quedó llena de murmullos. Alejandro salió apresurado con el rostro enrojecido. Sus abogados lo seguían como sombras. María abrazó a Lucía con fuerza. «Lo logramos», dijo. «Lo lograste tú con tu constancia». Lucía no podía hablar. Las lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas de alivio. Por fin, después de 6 años. La justicia estaba de su lado. El reencuentro con Diego. Al salir del juzgado, el aire de la calle le pareció distinto, más liviano. Caminó hacia la cafetería donde la esperaba Marina con Diego. Cuando el niño la vio, corrió a sus brazos. «Mamá. Ganaste». Lucía lo alzó en el aire y lo abrazó con toda su fuerza. «Sí, mi amor. Ganamos». Marina sonrió emocionada. «El juez ha sido claro. La custodia es tuya, y además Alejandro tendrá que pagar». Diego no entendía del todo, pero al ver a su madre feliz, sonrió también. ¿Entonces ya no tenemos que preocuparnos?
Nunca más. Cariño, respondió Lucía, besándole la frente. A partir de ahora, todo será más fácil. Epílogo del capítulo. Esa noche en casa, Lucía abrió su libreta y escribió con letras grandes. Hoy se hizo justicia. Diego tiene su verdad, su seguridad y su futuro. He ganado la batalla más dura de mi vida, pero lo más importante es que nunca estuve sola, él estuvo conmigo en cada paso. Se asomó a la habitación de Diego. El niño dormía abrazado a su osito de peluche, respirando tranquilo. Lucía cerró la puerta despacio y por primera vez en mucho tiempo. Se permitió pensar en el futuro sin miedo. El juicio había terminado. El dolor no desaparecería del todo, pero ahora estaba acompañado de una certeza luminosa: el amor y la verdad siempre vencen. Capítulo 12. Una nueva vida. La vida de Lucía cambió de manera casi imperceptible al principio, pero profunda con el paso de las semanas tras la sentencia. Llevó a Diego al supermercado. Por primera vez en mucho tiempo no tuvo que calcular con minuciosidad el precio de cada producto. Compró yogures de sabores, un paquete de galletas con forma de animales y hasta una pizza congelada para la cena del viernes. Diego la miraba sorprendido. Mamá, ¿hoy podemos llevar también helado? Lucía rió. Hoy sí, campeón. Hoy podemos. El niño dio un salto de alegría en el pasillo, y Lucía sintió que aquel gesto simple valía más que cualquier cifra en la cuenta bancaria. La tranquilidad en casa. El piso en la calle de Alcalá parecía distinto. No había cambiado físicamente, pero el aire dentro se respiraba con menos peso. Lucía ya no se desvelaba cada noche haciendo cálculos imposibles, ni se despertaba sobresaltada pensando en el alquiler. Podía dedicar más tiempo a Diego, leerle cuentos con calma. Ayudarle en los deberes sin estar pensando en el turno del día siguiente. Incluso su salud mejoró. La ansiedad, aunque aún latente, comenzó a ceder. Volvió a reír con más facilidad, a dormir mejor. Algunas noches, mientras escribía en su libreta, se sorprendía sonriendo sola, consciente de que había atravesado un túnel oscuro y ahora veía luz. Los intentos de Alejandro. Sin embargo, la vida no era del todo tranquila. Alejandro, obligado por la sentencia, empezó a reclamar su derecho de visitas. Al principio, lo hacía de manera protocolaria, a través de sus abogados. Pero pronto comenzó a buscar el contacto directo. Un sábado, cuando Lucía y Diego salían del parque, lo encontraron esperándolos. Estaba vestido de manera informal, con una chaqueta ligera y gafas de sol. Hola, Diego, dijo con voz suave. Soy tu papá. El niño se quedó en silencio, mirando a su madre en busca de respuesta. Lucía apretó su mano. Diego. La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo. Tartamudeó una respuesta torpe. Tenía mucho trabajo. Pero ahora quiero estar contigo. Lucía sintió rabia al escuchar aquello, pero se contuvo. Sabía que debía permitir el régimen de visitas. Sin embargo, también sabía que el vínculo no se construía de un día para otro, y mucho menos con excusas. Las primeras visitas. Las primeras semanas. Las visitas fueron supervisadas en un espacio neutral. Diego iba acompañado de una trabajadora social que observaba el encuentro. Alejandro intentaba acercarse con regalos, coches de juguete, camisetas de equipos de fútbol, caramelos. Diego aceptaba los obsequios, pero mantenía cierta distancia. Un día, mientras coloreaba un dibujo, el niño dijo sin levantar la vista. Mi mamá siempre está. Alejandro lo miró sorprendido, pero no respondió. Lucía, al enterarse de esa frase, sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por el lazo indestructible con su hijo. Tristeza porque Alejandro parecía incapaz de entender que la paternidad no se compra con objetos, sino que se gana con tiempo y presencia. El círculo de apoyo. Marina seguía siendo su confidente. Los niños tienen una sensibilidad especial para distinguir la verdad. Diego sabe quién estuvo siempre con él. Lo demás lo aprenderá con el tiempo. Lucía asintió. Sabía que su amiga tenía razón. Incluso su jefa le ofreció la oportunidad de postularse para un puesto de supervisora.
Tienes talento y constancia, Lucía. Ahora que tu situación está más estable, deberías pensarlo. Por primera vez en mucho tiempo, ella se permitió soñar con un futuro más allá de la supervivencia. Un encuentro inesperado. Una tarde al recoger a Diego, Alejandro apareció de nuevo. Esta vez no con regalos, sino con un gesto más sincero. Lucía, sé que no lo merezco. Pero quiero intentar hacerlo bien ahora. Ella lo miró fijamente. El problema es que para ti ahora llega 6 años tarde. Lo sé, admitió él. Pero aún quiero intentarlo. Lucía suspiró. No confiaba en él, pero comprendía que Diego tenía derecho a conocerlo. La confianza no se gana en un día, Alejandro. Si de verdad quieres estar, tendrás que demostrarlo. No a mí, sino a tu hijo. Él bajó la mirada. Por primera vez. Pero ahora empieza otro camino, ayudar a mi hijo a comprender quién es su padre. No puedo borrar el pasado, pero sí puedo enseñarle a diferenciar entre promesas vacías y amor verdadero. Y en eso, nunca le fallaré. Apagó la lámpara y al acostarse sintió que por fin podía mirar al futuro sin miedo. La vida no sería perfecta, pero estaba construida sobre cimientos firmes, la verdad. El amor y la resistencia de una madre que jamás se rindió. Capítulo 13. Entre la distancia y la cercanía. El régimen de visitas empezó a convertirse en una rutina. Cada sábado por la mañana, Lucía llevaba a Diego al centro de mediación familiar, donde un trabajador social supervisaba los encuentros con Alejandro. Al principio la tensión era evidente, Diego se mostraba tímido, observando más que participando, mientras Alejandro trataba de conquistar su atención con regalos llamativos. Primeras decepciones. Una de las primeras visitas marcó la pauta de lo que vendría. Alejandro apareció con una bolsa llena de juguetes nuevos, un coche teledirigido, un balón firmado por un jugador famoso, incluso una tablet. Diego miró los objetos, los tocó con curiosidad. Pero enseguida levantó la vista hacia su madre. ¿Puedo llevármelos a casa contigo, mamá? El trabajador social intervino. Sí, Diego, puedes llevarlos contigo. Pero el niño sacudió la cabeza. Si no están en mi casa con mamá, no los quiero. La frase cayó como un jarro de agua fría. Alejandro forzó una sonrisa, pero Lucía vio cómo sus ojos se endurecían. Los silencios del niño. En las semanas siguientes, Diego empezó a hablar menos durante las visitas. Contestaba con frases cortas, se refugiaba en dibujos o en juegos sencillos, sin buscar la complicidad de su padre. Alejandro se desesperaba, intentando forzar conversaciones. ¿Te gusta el fútbol? ¿Quieres que te lleve a un partido del Real Madrid? No sé, respondía el niño, encogiéndose de hombros. Lucía observaba a distancia con el corazón dividido. Por un lado, quería que Diego tuviera una relación con su padre. Por otro, cada silencio del niño era una confirmación de lo que ya sabía, el vínculo no podía comprarse ni construirse deprisa. Un gesto inesperado. Un sábado lluvioso. Diego llevó consigo un dibujo que había hecho en la escuela, una casa pequeña con 2 figuras dentro, él y su madre. En la esquina había dibujado un sol sonriente. Cuando Alejandro lo vio, preguntó: ¿Y yo dónde estoy? Diego dudó un instante, luego añadió una figura en la puerta, con trazos apresurados. Aquí, llegando. El gesto, aunque inocente, conmovió a Lucía. Por primera vez. Diego había dejado un espacio para su padre, aunque fuera en la periferia de su mundo. Alejandro lo miró largo rato en silencio, y por primera vez no intentó imponer nada. Simplemente guardó el dibujo en su cartera. La fragilidad de Alejandro. Con el paso de las semanas, Lucía empezó a notar algo distinto en Alejandro. Seguía siendo orgulloso. Pero había momentos de vulnerabilidad. En una visita, mientras Diego jugaba, él se acercó a Lucía. Nunca imaginé que sería tan difícil, confesó en voz baja. Ser padre no es un fin de semana con juguetes, respondió ella. Es estar a las 3 de la mañana con fiebre, es preparar la mochila del colegio, es escuchar cuando tu hijo tiene miedo. Alejandro bajó la mirada. Por un instante parecía un hombre que cargaba con el peso de sus errores.
Los altibajos. No todo era avance. Hubo días en que Alejandro llegaba tarde o cancelaba a última hora. Diego se quedaba esperando con el balón en las manos y preguntaba: ¿por qué no vino? Lucía lo abrazaba con el alma hecha trizas. A veces los adultos fallan, cariño. Pero yo siempre estaré aquí. Esas ausencias dejaban cicatrices pequeñas pero visibles. Diego, poco a poco, entendía que su padre aparecía y desaparecía como un viento caprichoso. La fuerza de Lucía. A pesar de todo, Lucía descubría en sí misma una fortaleza nueva. Ya no temía las maniobras de Alejandro ni las miradas de los abogados. Había pasado por lo peor y había sobrevivido. Ahora sabía que podía con cualquier cosa. En su libreta escribió una noche: he aprendido que no puedo controlar lo que Alejandro haga, pero sí lo que yo doy. Y lo que yo doy es amor constante. Esa es mi verdadera victoria. Un encuentro distinto. Un día. Después de una visita particularmente tranquila, Diego salió corriendo hacia su madre y le dijo al oído: mamá, hoy papá no me dio juguetes. Solo hablamos y me contó un cuento. Lucía lo miró sorprendida. ¿Y te gustó? Sí, porque parecía que quería estar conmigo de verdad. Aquella confesión la conmovió. Quizás después de tanto choque. Alejandro empezaba a entender que el camino hacia su hijo no estaba en lo material, sino en lo humano. Epílogo del capítulo. Esa noche, mientras Diego dormía, Lucía volvió a escribir: mi hijo empieza a dejar entrar a su padre poco a poco. No sé cuánto durará ni si Alejandro será capaz de sostenerlo. Pero lo que sí sé es que Diego tiene raíces fuertes. Y esas raíces son nuestro amor. Pase lo que pase, nunca estará solo. Miró por la ventana. Madrid seguía latiendo con sus luces y su ruido. Pero para ella todo se resumía a esa habitación pequeña donde un niño dormía en paz. Sonrió. Sabía que aún habría batallas, altibajos, lágrimas. Pero también sabía que ya no tenía miedo. Había encontrado en su hijo la fuente inagotable de su valentía. Capítulo 14. La voz de un niño. Era un sábado soleado de primavera. Diego se había despertado temprano con una emoción poco común. Tenía 6 años y medio, y aunque todavía le costaba confiar en su padre, aquella mañana estaba ilusionado porque Alejandro le había prometido llevarlo al estadio a ver un partido de fútbol. Era la primera vez que lo invitaba a una actividad así. ¿De verdad crees que vendrá, mamá?, preguntó mientras se ataba los cordones de las zapatillas. Lucía acarició su cabello. Dijo que sí, cariño. Vamos a confiar. En el fondo, Lucía estaba nerviosa. Sabía que Alejandro tenía la costumbre de fallar, de desaparecer en el último minuto. Pero tampoco quería sembrar desconfianza en el corazón de Diego. Así que lo vistió con una camiseta blanca limpia y una gorra azul. Y lo llevó al punto de encuentro acordado frente al centro de mediación. La espera. Las agujas del reloj avanzaban lentamente. Las 10 en punto, las 10:15, las 10:30. Diego miraba a cada coche que pasaba, esperando reconocer a su padre. Sus ojos brillaban con la esperanza de un niño que aún creía en las promesas. A las 11 Lucía supo que Alejandro no vendría. Intentó llamar a su móvil, pero nadie contestó. Diego apretó fuerte la mano de su madre. Quizá tuvo mucho trabajo, ¿no?, dijo con voz apagada. Lucía sintió un nudo en la garganta. No quería mentirle. ¿Cómo podía protegerlo de esas heridas invisibles? La confrontación inesperada. El lunes siguiente Alejandro apareció en el colegio sin avisar. Esperó a la salida para ver a Diego. Llevaba una sonrisa ensayada y una bolsa con regalos, una pelota nueva, un videojuego. Hijo. Perdona por el sábado, tuve una reunión importante. Pero mira lo que te traje. Diego se detuvo frente a él. Por primera vez, no corrió a esconderse detrás de Lucía ni miró a su madre en busca de respuestas. Lo miró directamente a los ojos y habló con una firmeza sorprendente para su edad. No quiero tus regalos. Quiero que vengas cuando dices que vas a venir. El silencio fue absoluto. Alejandro.
Desconcertado, intentó reír. Vamos, Diego, no seas así. Los adultos tenemos muchas responsabilidades. Yo también tengo responsabilidades, replicó el niño. Tengo que ir a la escuela todos los días. Y voy. Tengo que hacer mis deberes, y los hago. Tú dijiste que vendrías, y no viniste. Lucía sintió que el aire se le escapaba del pecho. El hombre se quedó inmóvil. Sus labios se movieron, pero no salió ninguna palabra. Por primera vez el orgullo parecía haberle fallado. El regreso a casa. De camino a casa, Diego caminaba en silencio. Pero su rostro estaba sereno. Lucía lo tomó de la mano. Estoy orgullosa de ti, le dijo. Dijiste exactamente lo que sentías. Es que ya me cansé, mamá. No quiero esperar más y que no venga. Prefiero que no prometa nada. Lucía lo abrazó en plena calle, sin importarle la gente alrededor. Era un momento crucial, su hijo estaba aprendiendo a poner límites, a defender su dignidad. Diego ya entiende que el amor no son promesas, sino presencia. Y en eso, él ya ha aprendido más que muchos adultos. Apagó la lámpara, entró en la habitación de Diego y lo encontró dormido. Por un lado, disfrutaba de ver a su hijo más sereno, liberado de la expectativa constante de un padre que prometía y no cumplía. Por otro, temía que aquella calma fuera solo la antesala de otro intento de manipulación. El regreso de Alejandro. Una tarde de viernes, mientras Lucía recogía a Diego en el colegio, Alejandro apareció. No llevaba traje ni regalos. Vestía una camiseta sencilla y unos vaqueros, como si quisiera mostrarse menos imponente. Saludó tímidamente a Diego. Hola, hijo. El niño lo miró con seriedad. No corrió hacia él, pero tampoco lo evitó. ¿Viniste de verdad? Preguntó. Sí, vine. Y quiero quedarme un rato contigo si tú quieres. Lucía observaba en silencio con el corazón en un puño. Diego se encogió de hombros. Podemos ir al parque, dijo finalmente. Un momento diferente. Fueron los tres juntos al parque del barrio. Alejandro no sacó juguetes caros ni propuso planes grandiosos. Simplemente se sentó en el banco mientras Diego jugaba en el columpio. Luego se levantó, empujó suavemente la cadena y comenzó a acompañar el vaivén. ¿Más alto? Preguntó. Un poco, respondió Diego. Con una sonrisa tímida. Por primera vez Lucía vio a su hijo reír junto a su padre. No era la risa amplia que reservaba para sus juegos con amigos o para las historias de su madre. Pero sí un destello de complicidad. La conversación pendiente. Al terminar la tarde, Alejandro se acercó a Lucía mientras Diego corría hacia los toboganes. Sé que no tengo derecho a pedir nada, dijo en voz baja. Pero quiero intentar hacerlo bien. Lo que me dijo Diego me hizo pensar. Nunca nadie me había hablado así. Tú no puedes decirme qué hacer si no estuviste nunca. Lucía intervino de inmediato. Alejandro, así no. Si quieres ser parte de su vida, tendrás que aprender a escucharlo antes de imponerle nada. Él guardó silencio, visiblemente molesto, pero no replicó. Pequeños avances. No todo fue tensión. Hubo también momentos de ternura inesperada. Un sábado. Alejandro llevó un balón y jugaron juntos en el patio del centro. Diego corría tras la pelota, riendo a carcajadas, mientras su padre lo seguía torpemente. ¡Gol! Gritó el niño, levantando los brazos. Alejandro rió de verdad, una risa sincera, sin máscaras. Lucía lo observaba a distancia con sentimientos encontrados. ¿Sería posible que aquel hombre aprendiera, aunque tarde, a ser padre? El cambio en Diego. Poco a poco Diego empezó a hablar más de su padre en casa. Hoy me contó que cuando era niño también jugaba al fútbol en la calle. Pero ahora sabía que no estaba sola en recorrerlo, su hijo estaba aprendiendo a hablar, y quizá, solo quizá, Alejandro estaba aprendiendo a escuchar. Capítulo 16. Para un niño de 6 años, era un acontecimiento inmenso. Llevaba semanas ensayando, practicando en casa frente a su madre. «Mamá, ¿crees que papá vendrá?», preguntó la víspera de la función. Dijo que sí, cariño.
Y si lo dijo, esperemos que cumpla. Lucía intentó sonar confiada, pero en su interior ardía la duda. Alejandro había fallado tantas veces que la incertidumbre era inevitable. El gran día. El auditorio del colegio estaba lleno de familias. Padres con cámaras, madres con flores, abuelos emocionados. Lucía estaba en primera fila, con el corazón hinchado de orgullo. Diego, vestido con su disfraz verde de cartón y fieltro, se asomaba entre las cortinas del escenario. «Ya vino papá», susurró antes de salir. Lucía bajó la mirada. El asiento junto a ella estaba vacío. «Todavía no, pero quizá llegue en unos minutos. Tú concéntrate en disfrutar». La obra comenzó. Diego recitó sus líneas con voz clara, mirando al público una y otra vez como buscando a alguien. Diego se acercó a Lucía con la frente arrugada. «¿No vino?» «No, cariño», Lucía lo abrazó. «Pero yo estuve aquí, y estuve muy orgullosa de ti». El niño asintió intentando ser fuerte, pero poco después. En casa, rompió a llorar. «Siempre dice que vendrá y nunca viene. No lo quiero ver más». Lucía lo sostuvo entre sus brazos. Cada lágrima de Diego era un cuchillo en su corazón. La explicación tardía. Esa misma noche Alejandro llamó. «Lucía, lo siento, tuve una reunión de último minuto». «¿Una reunión?» Lucía estalló. «¿Sabes lo que hiciste? ¿Sabes cómo lloró tu hijo porque no estabas?» Hubo un silencio al otro lado. Alejandro bajó la voz. «No pensé que fuera tan importante. Para ti no. Pero para él era todo». Lucía colgó sin darle más espacio. El enfado de Diego. El sábado siguiente en la visita programada, Diego se negó a bajar del coche. «No quiero verlo, mamá. No cumple nunca». «Diego. Tienes derecho a sentirte enfadado. Pero también tienes derecho a decirle lo que sientes. No tienes que callar». Finalmente entraron juntos al centro de mediación. Alejandro estaba allí. Visiblemente nervioso. Intentó sonreír, pero el niño no se movió de junto a su madre. «Hola, campeón. Perdona por el otro día». Diego lo miró fijo y dijo con voz firme. «No eres un campeón. Eres un mentiroso». Alejandro se quedó paralizado. Nadie en su vida le había hablado así, y menos un niño. La decisión de Lucía. Esa tarde, después de la visita frustrada, Lucía habló con María. La abogada. «No quiero que Diego sufra más. ¿Podemos limitar las visitas? Podemos pedirlo, pero el juez valora también la relación paterno-filial. Lo importante es demostrar que el incumplimiento daña al menor. Necesitamos documentar lo sucedido». Lucía suspiró. Estaba cansada de batallas legales. Pero no podía permitir que su hijo siguiera acumulando heridas. El giro inesperado. 2 días después Alejandro apareció en la puerta del colegio, sin abogados ni regalos. Se arrodilló frente a Diego. «Sé que te fallé. Tienes razón, soy un mentiroso. No cumplí. Pero quiero aprender. No te pido que me perdones ahora. Solo te pido una oportunidad más». El niño lo miró en silencio. Lucía. A pocos metros observaba la escena con el corazón encogido. Diego bajó la vista y murmuró. «Si vuelves a mentir, ya no te creo nunca más». Alejandro asintió. «Lo prometo». Epílogo del capítulo. Esa noche Lucía escribió en su libreta. «Mi hijo ha aprendido a protegerse. Ya no es el niño que espera con los ojos brillantes, ahora exige verdad. Y yo lo apoyo. Si Alejandro quiere ser padre, tendrá que merecerlo día tras día. No puedo decidir por Diego, pero sí puedo darle la fuerza para decir basta cuando lo necesite». Miró a su hijo dormido. La dureza en los ojos de su hijo lo había marcado más que cualquier fallo judicial. Por primera vez comprendió que no bastaban las palabras ni las promesas, necesitaba hechos. Así que planeó algo distinto. En lugar de un regalo caro o una salida improvisada, decidió organizar un día entero para Diego.
Quería que fuera una experiencia auténtica, sin lujos, sin excusas. Solo ellos dos compartiendo tiempo. Consultó con la escuela para asegurarse de que el niño no tuviera compromisos, y habló con Lucía, quien lo escuchó con escepticismo. No quiero que lo ilusiones en vano, advirtió ella. Lo sé, Lucía. Pero esta vez será distinto. La invitación. El viernes por la tarde Alejandro pasó a recoger a Diego. Cuando el niño subió al coche, notó que su padre no llevaba maletín ni ropa de oficina. Vestía jeans, camiseta sencilla y una gorra. ¿A dónde vamos?, preguntó con recelo. Hoy es un día solo para ti y para mí. Tú mandas. Jadeaba detrás de su hijo mientras Diego reía a carcajadas. La rigidez del hombre se desmoronaba poco a poco. Eres lento, gritó Diego entre risas. Es que hace años que no corro. Lejos de los lugares de lujo que solía frecuentar. Era un sitio sencillo con manteles de cuadros y menú infantil. ¿Por qué aquí?, preguntó Diego mirando curioso. Porque quiero que estemos tranquilos, sin ruidos ni prisas. El niño pidió pasta con albóndigas y Alejandro lo imitó. Durante la comida conversaron sin tensiones. Hablaron de la escuela. De los amigos, de las caricaturas favoritas. Fue una charla ligera, pero llena de complicidad. En un momento Diego soltó. Nunca te había visto comer pasta así. Pensé que solo comías cosas raras. Alejandro rió. Yo también soy normal, ¿sabes? El secreto compartido. Después del almuerzo, Alejandro condujo hasta las afueras de la ciudad. Allí había un mirador donde solía ir de joven. Cuando necesitaba pensar. Se sentaron juntos mirando el paisaje. Alejandro respiró hondo y confesó. Cuando tenía tu edad, me daba miedo que mi papá nunca estuviera orgulloso de mí. Siempre quería demostrarle que era fuerte, que podía con todo. Y al final, me olvidé de lo importante. Diego lo miró en silencio. ¿Y ahora? Ahora sé que no quiero que tú sientas lo mismo conmigo. El niño bajó la vista, jugando con una piedra. No respondió de inmediato, pero su gesto se suavizó. Un gesto que lo cambió todo. Antes de volver, Diego sacó de su mochila un dibujo arrugado. Él y su madre tomados de la mano. Había un espacio vacío al lado. Lo hice en la escuela, explicó. La maestra me preguntó por qué faltaba alguien. Alejandro tragó saliva. ¿Y qué dijiste? Que era mi papá, pero que casi nunca estaba. El hombre sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sin embargo, en vez de justificarse, hizo algo nuevo, aceptó. Tienes razón. Pero si me dejas, quiero estar en ese dibujo de verdad, no solo como un espacio vacío. Diego lo miró largamente, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, sacó un lápiz del estuche y dibujó un hombre alto junto a ellos. No era perfecto, pero bastaba. Ahora sí, dijo con voz baja. El regreso a casa. Cuando volvieron, Lucía esperaba en la puerta. Estaba lista para consolar a un hijo decepcionado, pero lo que vio la sorprendió. Diego bajó del coche con una sonrisa serena y un papel en la mano. Mira, mamá. Lo completé, le mostró el dibujo con orgullo. Lucía levantó la vista hacia Alejandro. Por primera vez en mucho tiempo, no había tensión en sus ojos, sino un agradecimiento silencioso. Reflexiones nocturnas. Esa noche Lucía escribió en su diario. Hoy Diego rió con su padre. Una risa verdadera, sin máscaras. No sé cuánto durará, pero fue real. Quizás sea la primera grieta en el muro de rencor que él mismo construyó. Tal vez, si sigue así, podamos aprender a convivir en la diferencia sin que Diego cargue con nuestras batallas. Por otro lado, en su apartamento, Alejandro miró el dibujo pegado en la nevera. Se prometió no volver a ser un espacio vacío. Capítulo 18. La sombra del juicio. El día en que Diego dibujó a su padre en la hoja de papel quedó grabado en la memoria de todos. Para Lucía fue un instante de ternura y esperanza, para Alejandro. Un recordatorio de lo mucho que había perdido y de lo que aún podía recuperar. Sin embargo, como suele ocurrir,
la vida no permite que las emociones se queden suspendidas en el aire demasiado tiempo. Las responsabilidades, los conflictos y las heridas abiertas regresaron con fuerza, recordándoles que todavía había un juicio pendiente, una batalla legal que podía alterar cualquier progreso. La ilusión frágil. Durante algunas semanas, Alejandro logró mantener cierta constancia en su relación con Diego. Lo recogía de la escuela un par de veces por semana. Lo ayudaba con las tareas y hasta asistió a un partido de fútbol escolar donde Diego jugaba como portero. Sin embargo, su instinto de madre no la dejaba bajar la guardia. Sabía que Alejandro, con todo su encanto y repentinos gestos de dedicación, era también el mismo hombre que había intentado negarle a Diego desde el inicio. No puedo olvidar lo que hiciste, le dijo una tarde, cuando él fue a dejar al niño en casa. Lo sé, respondió Alejandro, bajando la mirada. Pero quiero que algún día puedas perdonarme. Lucía no contestó. No era cuestión de perdón todavía, sino de justicia. La visita inesperada. Una mañana de otoño, Lucía recibió una carta certificada en su buzón. Al abrirla, sintió que el corazón se le encogía. Era una notificación oficial. El abogado de Alejandro había reactivado la demanda de custodia compartida. La mujer respiró hondo con las manos temblorosas. Sabía que el juicio aún estaba abierto. Pero después de ver ciertos gestos de Alejandro había creído que él había desistido. Al parecer, la ilusión de cambio tenía límites claros. Esa noche, mientras Diego dormía, Lucía llamó a su abogada. Carmen Salazar. Me lo esperaba, dijo Carmen con tono firme. No te preocupes, Lucía. Esto es más una jugada de presión que una estrategia ganadora. Pero, ¿y si el juez lo escucha? ¿Y si cree que puede darle la custodia? La voz de Lucía se quebró. Tranquila. Tú tienes pruebas de todo lo que has hecho por tu hijo estos años. Y lo más importante. El niño ya expresó en el proceso anterior su apego contigo. Lucía colgó, pero el nudo en su estómago no desapareció. Alejandro entre dos mundos. Mientras tanto, Alejandro se debatía entre sus propias contradicciones. Por un lado, quería recuperar la confianza de Diego. Por otro, su abogado insistía en que la mejor manera de proteger esa relación era asegurarse un derecho legal más amplio sobre la custodia. No basta con verte 2 veces por semana, le explicó su abogado. ¿Cómo podía luchar por su hijo en un tribunal mientras intentaba ganarse su confianza en el parque o en la escuela? Había luchado por la manutención, por la justicia, por demostrar que Diego merecía estabilidad. Pero la guerra constante estaba dejando cicatrices en el alma del niño. En otro lugar de la ciudad, Alejandro miraba el dibujo pegado en su nevera. La figura alta que representaba a papá parecía ahora una sombra borrosa. ¿Qué sentido tenía conquistar espacios legales si perdía la confianza genuina de su hijo? La estrategia de Carmen. A los pocos días, Carmen se reunió con Lucía para preparar la audiencia. Vamos a ir con toda la documentación, recibos de colegio, gastos médicos, facturas de ropa, todo lo que demuestre que has cargado sola con la crianza durante 5 años. Además, pediremos retroactivamente la pensión no pagada. Lucía asintió, sintiendo el peso de cada palabra. ¿Y si él realmente ha cambiado? Preguntó en voz baja. Que lo demuestre con acciones constantes. No con demandas. Un rayo de conciencia. Esa misma semana Alejandro visitó a su madre, doña Mercedes, una mujer de carácter fuerte que no solía intervenir en sus asuntos. Pero al escuchar el relato, lo miró fijamente. Alejandro, hijo, dijo con tono firme. A veces el amor no se defiende en un juzgado, sino en el día a día. Si de verdad quieres ser padre, no necesitas un papel. Necesitas paciencia, humildad y constancia. Alejandro se quedó callado. Las palabras de su madre resonaron más fuerte que las de su abogado. El dilema abierto. Cuando llegó la fecha de la audiencia, Lucía y Alejandro se encontraron en los pasillos del tribunal. Diego se quedó con una amiga de la familia, ajeno al bullicio legal. Los dos adultos se miraron, cada uno con un mar de emociones detrás. La batalla no era solo por la custodia ni por el dinero,
era por la forma en que definirían el futuro de su hijo. Lucía respiró hondo apretando la mano de Carmen. Alejandro, por su parte. Ambos comprendieron que el veredicto no solo marcaría una resolución judicial, sino también la manera en que Diego recordaría su infancia. Capítulo 19. La audiencia decisiva. El sol de la mañana iluminaba los ventanales del Palacio de Justicia de Sevilla, con un resplandor dorado que contrastaba con la tensión en el aire. Para Lucía. El trayecto hasta allí había sido un calvario, cada paso que daba hacia el tribunal era un recordatorio de todas las noches en vela. De las lágrimas derramadas en silencio y de las veces que había tenido que inventar sonrisas para que Diego no sospechara de su cansancio. Alejandro, por su parte, caminaba con paso firme, acompañado de su abogado Javier. Sin embargo, por dentro era un mar de dudas. Había ensayado con Javier los argumentos que presentarían, su deseo de estar más presente en la vida de su hijo, su estabilidad económica, su capacidad de ofrecer una vivienda amplia y recursos. Pero en lo más profundo de su ser, resonaban las palabras de su madre: un papel no te hace padre, hijo. Tus actos. Sí. El inicio de la sesión. El juez Morales, un hombre de cabello canoso y mirada penetrante, abrió la audiencia con voz solemne. Estamos aquí para resolver la demanda de custodia y manutención entre las partes Lucía Hernández y Alejandro Torres. Les recuerdo que lo primordial es el bienestar del menor, Diego Torres Hernández. Lucía respiró hondo, apretando la mano de su abogada Carmen. Alejandro evitó mirarla directamente. El juez concedió primero la palabra a Javier, el abogado de Alejandro. Su señoría, comenzó con voz clara, mi cliente reconoce que cometió errores en el pasado, pero en la actualidad ha demostrado un interés genuino y sostenido en la vida de su hijo. Cuenta con ingresos estables, vivienda adecuada y una red de apoyo familiar. Solicitamos, por tanto, la custodia compartida, para que el menor crezca con el derecho de convivir con ambos progenitores. Lucía cerró los ojos un instante. Cada palabra le pesaba como una losa. La defensa de Lucía. Carmen se levantó con firmeza. Con el debido respeto, su señoría. Lo que mi colega omite es que durante 5 años el señor Torres no solo estuvo ausente, sino que negó la paternidad incluso frente a pruebas de ADN. Durante ese tiempo, fue mi clienta quien cargó con absolutamente todos los gastos: escuela, salud, ropa, alimentación. Tenemos pruebas documentales de cada pago, cada recibo. El juez asintió, revisando el expediente que tenía frente a él. Carmen continuó. No se trata de negar el derecho del padre a formar parte de la vida de su hijo. Pero no podemos ignorar el daño emocional causado por esa ausencia prolongada, y por los intentos de desacreditar la capacidad de Lucía como madre. Pedimos, por tanto, que se mantenga la custodia exclusiva en favor de Lucía Hernández y que el señor Torres cumpla con la manutención mensual, incluyendo un pago retroactivo de 5 años. Lucía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No era solo un pleito, era su vida puesta sobre la mesa, desnuda frente a la justicia. El testimonio de Lucía. El juez le pidió hablar directamente. Lucía se levantó con la voz temblorosa pero decidida. Su señoría. Yo nunca quise llegar aquí. Siempre soñé con que Diego tuviera un padre presente. Alguien que compartiera conmigo las responsabilidades y también las alegrías de verlo crecer. Pero durante años estuve sola. Trabajé jornadas dobles, me privé de cosas básicas, incluso de salud. Solo quiero que se me permita demostrar que puedo ser parte de su vida. No pido trofeos, pido oportunidades. Javier, su abogado, lo miró sorprendido, ese discurso no estaba en el guión. La intervención de la psicóloga. Como parte del proceso, se presentó también el informe psicológico realizado a Diego. La doctora Pilar Gómez, especialista en infancia, fue llamada a declarar. Diego es un niño que muestra un vínculo muy fuerte y seguro con su madre. En relación con el padre, los últimos meses han sido positivos, pero todavía hay inseguridad y cierta ansiedad. En palabras del propio menor, me gusta que papá venga, pero tengo miedo de que se vaya otra vez. Esa frase cayó como un martillazo en el corazón de Alejandro. La psicóloga añadió. Desde un punto de vista profesional, cambiar la custodia en este momento sería desestabilizador para el niño.
Lo recomendable es mantener la custodia con la madre y fomentar progresivamente la relación con el padre en un régimen de visitas estable y supervisado. El veredicto. Tras escuchar a todas las partes. Con Javier hablando a su lado sin que él procesara palabra alguna. Cuando regresaron a la sala, el juez leyó la resolución. Este tribunal rechaza la solicitud de custodia compartida presentada por el señor Torres. Se mantiene la custodia exclusiva a favor de la madre, Lucía Hernández. Asimismo, se establece una pensión alimenticia mensual obligatoria y el pago retroactivo correspondiente a los 5 años de manutención no aportada. El régimen de visitas será gradual. Bajo supervisión inicial con el objetivo de fortalecer el vínculo paterno-filial sin generar inestabilidad en el menor. Lucía sintió como las lágrimas le corrían por las mejillas. Carmen le tomó la mano, sonriendo con serenidad. Alejandro, por su parte, cerró los ojos y asintió lentamente. No era el resultado que esperaba, pero en el fondo sabía que era justo. El después. Al salir del tribunal, Lucía se encontró con Alejandro en la escalinata. Durante unos segundos se miraron en silencio, cargados de todo lo no dicho. Finalmente él habló. Lo aceptaré. Pagaré cada centavo y estaré en cada visita. Esta vez no voy a fallarle a Diego. Lucía lo observó intentando descifrar si esas palabras eran distintas de tantas promesas rotas en el pasado. Pero en los ojos de Alejandro había algo nuevo, una mezcla de arrepentimiento y determinación. Eso espero, respondió ella, con voz firme pero menos dura que antes. Por él, no por mí. Y con esas palabras cada uno tomó su camino, sabiendo que el verdadero juicio, el que decidiría el futuro de Diego, no se libraba en un tribunal, sino en cada día que vendría después. Capítulo 20. Un nuevo comienzo. El eco de los pasos aún resonaba en los pasillos del Palacio de Justicia cuando Lucía salió con Diego de la mano. El pequeño no comprendía del todo lo que había ocurrido dentro de aquella sala solemne, pero percibía la tensión en el rostro de su madre. Las lágrimas que ella trataba de disimular y el silencio denso que los rodeaba. Aquella tarde al llegar a su apartamento en la calle San Vicente. Lucía se dejó caer en el sofá con un suspiro profundo. Diego se acurrucó a su lado y con la inocencia que solo los niños poseen, preguntó. «Mamá, ¿ya se acabó la pelea?» Lucía lo abrazó fuerte. Como si quisiera fundirse con él. «Sí, cariño. Se acabó. Ahora todo será diferente». La primera visita. Una semana después. Alejandro llegó puntual al punto de encuentro acordado para la primera visita supervisada. Era un centro especializado en mediación familiar, con una sala decorada con juguetes. Cojines de colores y dibujos en las paredes. Cuando Diego lo vio entrar, dudó un instante. Después corrió hacia él, pero no con la misma confianza con la que lo hacía hacia Lucía. Alejandro se arrodilló y abrió los brazos. «Hola, campeón». Diego se lanzó aunque con cierto recelo. Alejandro lo levantó en vilo conteniendo las lágrimas. Aquel contacto breve le supo a redención. Lucía observaba desde un rincón, con el corazón dividido. Por un lado, le dolía ver a Diego confundido, por otro, sabía que el niño necesitaba esa oportunidad. Durante la hora que duró la visita. Jugaron con bloques de construcción, leyeron un cuento y pintaron un dibujo que Diego tituló «Con papá y mamá en el parque». Alejandro guardó aquel papel como si fuera un tesoro. La rutina de la esperanza. Las semanas siguientes siguieron un patrón similar. Alejandro asistía a todas las visitas sin excusas. Traía libros, rompecabezas, pequeños detalles. Pero sobre todo traía tiempo y paciencia. Diego empezó a soltar la risa en su presencia, a mostrarle juguetes y a hablarle de la escuela. Lucía, aunque aún desconfiaba, comenzó a notar un cambio real. Una noche al acostar a Diego, el niño le dijo: «Mamá, creo que papá ya no se va a ir». Esas palabras le atravesaron el pecho. Ella no respondió, solo acarició su cabello hasta que se durmió. Después, sola en el pasillo, se permitió llorar. No por tristeza, sino por el alivio de saber que su hijo, por fin, estaba recuperando algo que siempre mereció. «Lucía», comenzó él con voz baja, «sé que nada de lo que diga borrará el pasado.
No pretendo pedir perdón esperando que lo olvides. Ya he comenzado a transferir la pensión. También quiero participar en las reuniones de la escuela, en sus revisiones médicas. Quiero aprender a ser un padre de verdad. Por primera vez en mucho tiempo. Diego soltó una frase que desarmó a Lucía. Mamá, ahora tengo dos manos que me agarran fuerte, la tuya y la de papá. Lucía se agachó, lo abrazó y le dijo con voz quebrada. Eso es lo que siempre quise para ti, hijo. Una nueva dinámica. El régimen de visitas evolucionó. Primero fueron supervisadas, después libres en espacios públicos. Y finalmente Alejandro pudo llevar a Diego a su casa algunos fines de semana. Cada transición fue acompañada por sesiones de seguimiento con la psicóloga Pilar, que constataba la adaptación positiva del niño. Alejandro no se limitó a cumplir, asistía a las reuniones escolares, se ofrecía a pagar clases de fútbol para Diego, lo llevaba al dentista. Y hasta aprendió a cocinar su plato favorito, espaguetis con albóndigas. Lucía, aunque mantenía la guardia alta, se sorprendía de la constancia. Poco a poco, el resentimiento fue transformándose en una relación de cooperación por el bien de Diego. El cierre. Un año después de la sentencia, en el cumpleaños número 6 de Diego. Organizaron una fiesta en el patio comunitario. Estaban los amigos de la escuela, vecinos y familiares. Para sorpresa de todos, Lucía y Alejandro soplaron las velas junto al niño, que radiante gritó. Con mamá y papá juntos. Los aplausos resonaron y en ese instante Lucía y Alejandro se miraron con una complicidad distinta, la de dos adultos que, pese a todo lo vivido, habían encontrado un punto de encuentro en el amor hacia su hijo. Al terminar la fiesta, mientras recogían los globos y envoltorios, Alejandro se acercó a Lucía. Gracias por no rendirte, Lucía. Capítulo 11. La sentencia definitiva. Los días que siguieron al juicio fueron los más largos de la vida de Lucía. Cada amanecer parecía repetirse con el mismo peso en el pecho. Con la misma espera insoportable. Se levantaba temprano, llevaba a Diego al colegio, se sentaba en su puesto de trabajo en el call center, pero todo lo hacía como en piloto automático. Cada llamada, cada voz de cliente enfadado, cada correo que contestaba, estaba teñido por un pensamiento constante: ¿cuándo llegará la sentencia? María le había dicho que el juez tardaría algunos días en redactar y firmar la resolución. Podía ser una semana, podían ser 2. Para Lucía, cada hora era un siglo. La espera tensa. Por las noches. El día de la citación. Finalmente, un jueves por la mañana, recibió la llamada de María. Lucía, ya tenemos fecha. Mañana a las 10 se